un aspecto importante a tener en cuenta en el núcleo temático de proyecto es el aspecto investigativo. ¿Sí? Ustedes deben de fomentar ese espíritu investigativo y apoyar sus procesos, porque en el aula se mira cierta parte, pero el mayor porcentaje también del aprendizaje ocurre en los procesos investigativos que ustedes desarrollan. Entonces, como parte de este apoyo al proceso investigativo, se va a hacer una presentación que también va a orientar el trabajo de los cubos, ¿sí? A través de un proceso investigativo y explicativo. Entonces retomamos el ejercicio anterior. Sabemos que hay 3 cubos, 2 por desarrollar, uno ya es existente. Entonces, dentro de este apoyo al proceso investigativo, vamos a identificar 3 formas básicas. Y estas formas aparecen en la matriz. Entonces ustedes ya esto debe indagar inquietudes para profundizar en estos aspectos. Bueno, entonces miramos esta parte de la matriz, ¿sí? De la entrega, que hay una palabra clave que dice aquí elemento ortogonal, aquí elemento triangular y elemento orgánico circular, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el elemento ortogonal. Entonces miren cómo a través de estas formas, de estas 3 formas básicas que se indican en la matriz, podemos componer el volumen y las mallas, o viceversa, las mallas y los volúmenes más bien, aunque es un proceso que se va interactuando mutuamente, ¿no? Como vimos en el anterior ejemplo, podemos hacer el ejercicio malla, volumen, volumen, malla, pero siempre la malla es la que va a organizar el volumen. Entonces aquí dentro de estos elementos ortogonales encontramos el neoplasticismo, sí, entre tantas corrientes, pero pues por ahora vamos a hacer énfasis en esta corriente porque tiene que ver mucho con la parte abstracta que hemos visto, ¿sí? Entonces el neoplasticismo, ya entrando en materia, es el manejo de elementos ortogonales. ¿Y qué es lo ortogonal? Que forma un ángulo recto, es decir, 90 grados. Miren, ¿sí? Esto es lo ortogonal, un ángulo de 90 grados, como este cuadrado, ¿sí? Está formando un ángulo de 90 grados en todos sus vértices. Y esa es la corriente del neoplasticismo, ¿recuerdan? De Pierre Mondrian, formas ortogonales, ¿sí? En 2 dimensiones, pero también se pueden hacer en las 3 dimensiones. Bueno, este es un ejemplo en la vida real. Y aquí ya miren que algunos estudiantes ya empezaron a manejar este principio de ortogonalidad. Veamos este ejemplo de aquí y el ejemplo de acá. Este es otro ejemplo también que ha manejado ortogonalidad, este concepto. Entonces en el ejercicio la malla deberá reflejar dichas características y componer el volumen. En este caso, pues si nos vamos por un elemento ortogonal, entonces la malla deberá reflejar lo ortogonal. Entonces voy a regresar acá un tantito. Miramos aquí en estos cubos. Entonces si supongamos aquí quiero hacer algo ortogonal, entonces la malla ya va a reflejar eso. Este es el típico ejemplo, ¿no? Pues eso lo vamos a ver más adelante, vamos a tocar este punto, pero si una persona es ortogonal, pues se le invita a que explore otra forma, ¿sí? Para que indague diferentes posibilidades. Pero los que no han manejado ortogonalidad, pues ya pueden empezar a utilizar este tipo de elemento. Vamos a regresar, entonces ahora vamos a manejar el segundo lenguaje formal, que es lo orgánico circular. El del centro lo vamos a tocar más adelante. Entonces miren la curva, aquí está. Estas formas curvas que son diferentes a lo ortogonal, que vemos que eran ángulos de 90 grados, no, acá ya es manejo de curvas, otro tipo de lenguaje como vemos aquí en esta vista interna y en este proyecto arquitectónico, ¿sí? Miramos también que se han desarrollado ejercicios interesantes con el tema de lo curva. Si miramos aquí estos elementos,
¿sí? Y también miramos estos otros de aquí, realizados por un compañero de clase, ¿sí? Entonces miren este tipo de elementos curvos, que es otro lenguaje muy distinto al que nos vamos a regresar a este tipo de elementos ortogonales, ¿sí? Entonces la idea es que me repito acá en este elemento. Entonces los que ya han hecho curvo, pues en este volumen 1 pues se les invita a que exploren ortogonal, ¿sí? Entonces de eso se trata, de explorar diferentes formas acordes a estos elementos que figuran aquí en la matriz. Miren aquí el elemento ortogonal, circular y el triangular, que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a regresar donde estábamos. Nos encontramos aquí precisamente. Y ahora vamos a ver el concepto de elemento triangular. Bueno, este elemento triangular entendámoslo conceptualmente como producto de la deconstrucción. ¿Sí? ¿Qué es la deconstrucción? Marx la define como una destrucción del orden. Me adelanté aquí un poquito. Como una destrucción del orden subyacente que mantiene la unión de un diseño, ¿sí? Entonces recuerdan que esto pasó aquí en clase, donde hubo aparentemente un orden, pero ese orden se ha destruido, ese orden se ha desorganizado. Y esto es una deconstrucción así a grosso modo, ¿sí? Para después ya pues ustedes a medida que avancen en su formación ya van a profundizar hasta filosóficamente estos conceptos, pero por ahora nos interesa tener una conceptualización muy general. Entonces miren cómo este volumen se empieza a destruir, ¿sí? Entonces aquí está aplicando el concepto de Marx, ¿sí? Es como una destrucción del orden subyacente que mantiene la unión de un diseño. Por ejemplo, aquí hay un orden, vamos a ver, en estos elementos aquí ortogonales con la malla ordenada, pero miren que tras una destrucción lo que podría ocurrir, y eso es la deconstrucción, ¿sí? Ha habido también dentro del proceso también intenciones de constructivistas de algunos estudiantes del grupo, si tenemos intenciones ya de constructivistas de destruir la forma básica, ¿sí? Entonces miramos aquí, por ejemplo, edificios ya que empiezan a apuntar a la deconstrucción. ¿Sí? Miramos aquí, miramos un ejemplo. Como en este caso, por ejemplo, de estos diseños, miramos que ya no es el dibujo ortogonal, sino que miren cómo ese cuadrado, en este caso, se ha deformado, ¿sí? Miren cómo empiezan a deformarse, a destruir, por decir algo, una forma inicial, que es como este cuadrado. Por ejemplo, voy a regresar acá, sí, este cuadrado que miramos en este elemento, ¿sí? Aquí, perdón, este cuadrado, como a través de ese ejercicio de constructivo ya aparece deformado. Como miramos aquí, sí, por ejemplo, que hay una especie ya de deformación del cuadrado y se generan este tipo de geometrías, ¿sí? A eso se refiere cuando estamos hablando de este concepto de elemento triangular. O sea, no entenderlo como el típico triángulo de tres lados, sino más bien como ese ejercicio de constructivo. Pueden consultar y ampliar que en la red hay diversa temática al respecto, pero sí con mucho cuidado, saben entender más que todos los conceptos esenciales. Bueno, entonces igualmente en el ejercicio la malla deberá reflejar dichas características y componer el volumen, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí tengo ortogonalidad, entonces en el volumen 2 pues voy a manejar una malla que sea circular orgánica, y en la 3 una que sea deconstructivista. O por el contrario, si aquí yo soy organicista, circular, pues aquí voy a ser un ortogonal y aquí voy a ser una deconstructivista, ¿sí? O sea, es jugar, ¿sí? Incluso puedo atreverme a mezclar, por ejemplo, aquí una orgánica
ortogonal y de constructivista, ¿sí? O sea, la idea es que exploren. Entonces con esto pues espero haber dado más luces para el ejercicio, agradeciendo como siempre la atención prestada. Muchas gracias. Hasta pronto. Que tengan muchos éxitos en su actividad y pendiente a resolver las inquietudes. A manera de anexo voy a hacer un ejercicio simple, básico, de la deconstrucción. Aquí miramos este tipo de cubo, de un objeto sólido, y miramos que cómo la deconstrucción permite transformar esta figura que es reconocible, ¿sí?, a una figura ya deformada. Entonces háganle cuenta que la malla es la que está generando deformación sobre este objeto. Imagínense en una malla invisible el cursor, el mouse, miren que fuera una malla que estuviera ejerciendo una deformación sobre esta especie de cubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que está obedeciendo a los ejes de la malla y miren cómo empieza a jugar, a deformarse, suponiendo que el eje de la malla propuesto me da algo por aquí. Entonces miren, ya me empieza a generar este tipo de geometrías ya deformadas. Ya hemos deconstruido ese cubo, esa geometría tan estable, a una ya destruida, por decirlo así. ¿Sí? Entonces este es el ejercicio básico de la deconstrucción. Vamos a ver otra manera de construir. ¿Sí? Vamos deconstruyendo, miren, esa especie de cubo. Entonces con esto finalizo este ejemplo básico de deconstrucción, esperando pues haya servido para aportar y reforzar este concepto. Gracias nuevamente por la atención.